Queremos agradecer a todas las personas que nos ayudan a mantener este espacio de estudio. Si quieres ayudarnos, podés hacerlo a través de la cuenta que figura en pantalla. Muchas gracias. From the darkness, there will be light. The end is near, and into the night. As the fog clears, many questions will arise. Who am I? What am I? How can I realize? Nations. Calling with one voice, through the Torah will love arise. As a spectrum has 7 lights, he gave you 7 laws of clarity and delight. Believe in him and no one else, no intermediaries or idols on the shelf. Don't curse God, only sing his praise, and he will guide you through life's maze. Don't hurt your fellow man, don't steal from him. Be merciful to every living thing. To your friends, especially to your spouse, there will be harmony in your family and in your house. Pursue justice for all, establish ethical courts to uphold their laws. There'll be no need for wars. Nations call him with one voice, through the Torah will arise. As a spectrum has 7 lights, he gave you 7 laws of clarity and delight. Though this seems new, it was first in God's thought, a divine call to follow. Truly be humane with the coming of the Messiah. With the coming of the Messiah. Messiah, Son of David. Amen.
Excelente este video que nos muestra y nos sintetiza en la vida práctica, diaria, cotidiana de cada uno, cómo se pueden plasmar, digamos, el código atemporal, el código universal, moral, divino para cada uno, y mostrando la diversidad de la unidad y cómo esto lleva a la época que estamos viviendo, la previa de la época del Mashiach, de la redención universal. De esto también vamos a hablar, que en base a eso, uno de los visionarios de la generación, el Rebbe de Lubavitch, mostró este camino ya hace más de 45 años, que iba a haber este momento apto para llegar a esto. Entonces, este video obviamente que después lo vamos a compartir, transliterado, sintetice un poco lo que la práctica cotidiana de los preceptos y cómo esto apunta hacia lograr una sociedad más justa, más equilibrada, más solidaria, más sensible, y cada uno en su país aceptando, practicando su diversidad, pero en unidad absoluta, bajo el reinado divino, se va a llegar a esta época. Y como, siguiendo un poco la introducción antes de empezar el tema, una carta del día de hoy. Uno de los líderes del mundo, ya no el Rebbe de Lubavitch, sino otro líder del mundo, escribió una carta pública que vamos a compartirla. Ahí la tenemos, estimado Nehemías. La carta está fechada de hoy, 29 de junio de 2025. Ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que escribe lo siguiente. Melania y yo, está en inglés la carta, después la vamos a distribuir, tiene fecha de hoy. En la fotografía vemos cuando él visitó la tumba del Rebbe de Lubavitch hace algunos meses. Y vamos a traducir la carta que está en español, ¿sí? Que está en inglés, la voy a traducir en español, ¿sí? Melania, la esposa de Donald Trump, y yo nos honramos en honrar a todos los seguidores de Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, a todos los discípulos y seguidores del mundo, millones que se inspiran en su figura, como declaré, como expresé la declaración año tras año. Sepan ustedes, agrego yo, que hace más de 35 años, el día 2 de abril, en Estados Unidos, en mérito al cumpleaños del Rebbe de Lubavitch, que es 2 de abril, el Congreso de Estados Unidos, aparte de refrendar y sancionar todas las leyes noágidas de hace más de 35 años, cada año refrenda y revalida las leyes noágidas y llama a la población mundial, pero principalmente de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos. Por otro lado, el Ejecutivo declara este día como el Día de la Educación y la Cooperación, en mérito de Rebbe, porque el Rebbe tuvo mucha influencia en todo lo que es educación y cooperación y bajar las tasas de violencia, especialmente en los años 80, a través de una campaña activa de educación para todos los seres humanos. Entonces, dice Donald Trump, como declaré ya en mi carta, cuando declaré el Día de la Educación y la Cooperación en Estados Unidos, el Rebbe de Lubavitch fue uno de los líderes más dinámicos e influyentes de la historia moderna. Así escribe Donald Trump, que ayudó mucho a que los valores universales después del Holocausto se plasmen entre todos. Entre otros temas, le fue entregada al Rebbe de Lubavitch la medalla de oro por el Congreso americano, que es el reconocimiento más grande que puede tener un civil en la nación de Estados Unidos. Y dice así: dice Donald Trump, cuando visité este año, al cumplirse un aniversario, el primer aniversario del asesinato del 7 de octubre, el asesinato que tuvo el pueblo de Israel el 7 de octubre, pedí ahí en la tumba de Rebbe y me inspiré en su figura para lograr sancionar algunas leyes que ayuden al esclarecimiento, y también tomé la decisión férrea de, en base a estos valores, y en la figura de Rebbe que nos enseña, bajo la enseñanza del pueblo de Israel, todo aquel que salva una vida es como si salvara al mundo entero, luchar contra el terrorismo y contra las armas de destrucción masiva, y así, con una fuerza y una valentía muy grande, lo pude plasmar en las últimas semanas. Es así que la figura de Rebbe nos acompañe. Bueno, este es el legado del Rebbe. Así escribe el día de hoy, 29 de junio de 2025, el presidente Trump. Hablamos que el título de la sesión es el impacto global del movimiento Noágida. No más que esto, alcanzaría con esto solamente para explicar
digamos, uno de los líderes de la humanidad, más allá de lo que cada uno pueda opinar de cierta política, hablamos a nivel global, cómo se inspira en un sabio de Israel para justamente beneficiar a toda la humanidad, y uno de los fundamentos de la ley de Noajidas es el valor absoluto y total de la vida humana como reflejo de la imagen divina, tal cual como lo dice Génesis, y el cumplimiento de la ley de justicia, tal cual como lo establece Génesis 9. Esto es como introducción al tema. Vamos a ir con diferentes placas y diferentes imágenes, vamos a ir desgranando el tema. En primer lugar, datos generales, porque uno daría por sentado, bueno, la palabra Rebe, la palabra Rebe es la forma centroeuropea de decir la palabra hebrea Rabí. Rabí es un acróstico de las palabras Rosh Bnei Israel, la cabeza de los hijos de Israel. O sea, no hablamos de un rabino, un líder puntual específico, que de estos hay muchos, sino hablamos de los líderes de cada generación, del pueblo de Israel. En cada generación, igual que el Maimónides en su época, cada generación tiene un líder que guía y conduce los destinos espirituales y sirve de modelo y ejemplo. Tanto puede ser varón como mujer. De hecho, la esposa de Rebe, la Rebe Tzedek, está enterrada ahí a 5 metros de él, también fue una líder femenina de su época. Y uno de los fundamentos, él es el líder del movimiento judío más dinámico y más amplio llamado Chabad Lubavitch, al cual yo pertenezco y toda mi familia. La palabra Chabad Lubavitch, Chabad quiere decir intelecto, la palabra Lubavitch quiere decir la ciudad del amor, ya que se desarrolló en ese lugar de la Rusia blanca llamada la ciudad del amor. Y es un movimiento jasídico. El movimiento jasídico dentro de los movimientos judíos ortodoxos viene a revitalizar con energía y con alegría y con ciertos valores fundadas por el Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, el fundador de este movimiento dentro del movimiento ortodoxo judío de hace 300 años. El movimiento Chabad Lubavitch tiene 250 años, una serie de 7 líderes que fueron todos familiares entre sí, desarrollaron este movimiento que al día de hoy tiene más de 300, 400 mil seguidores en el mundo, tiene presencia en 102 países, como vamos a ver alguna imagen, si querés, Nehemías, poner las imágenes de los congresos de rabinos por un lado y de líderes mujeres por otro lado, esposas de rabinos generalmente, que se ven más de 7.000, siendo el movimiento judío más dinámico y más amplio y más abarcador de todas partes del mundo. Literalmente, donde hay alguna parte de mi pueblo, siempre hay un movimiento, un centro integral judaico del movimiento Chabad Lubavitch. El Rebbe tomó el liderazgo. El Rebbe originalmente nació en Ucrania, se salvó tanto de la revolución, de la persecución judía del movimiento, por un lado, comunista, y segundo, del nazismo, y se salvó milagrosamente del movimiento de la persecución nazi. Y en el año 1941 llegó a las costas de Estados Unidos, tuvo mucha actuación, fue, aparte de ser un gran piadoso y erudito dentro del pueblo de Israel, tuvo muchas misiones. En un libro que se llama Rebbe, así, esta biografía casi oficial de él, de Rabino Terush, que está en español, se explica lo multifacético de su vida, incluso antes de tomar el liderazgo del movimiento. Ahí está el libro. El Rebbe es el libro que nosotros recomendamos, Editorial Sigal, para entender vida y obra de su actividad. También estudió carrera universitaria, se recibió tanto en la Sorbona como en la Universidad de Berlín de ingeniero eléctrico, y de eso trabajó cuando llegó a los puertos de Estados Unidos, terminado el Holocausto. Se desarrolló en el puerto de Brooklyn y ahí trabajó y tuvo un subsidio y desarrolló toda la parte eléctrica de los buques, navíos de guerra, y de ahí tuvo un subsidio del Estado americano donde toda la vida vivió de ese subsidio. Cuando en el año 1950 falleció su suegro, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, quien fue que transportó el movimiento europeo, el movimiento de Hasídico, de Chabad Lubavitch a las costas de Estados Unidos, también se salvó junto con otros grupos del exterminio nazi. El Rebbe tomó la judería, el pueblo judío que estaba literalmente, 1/3 de mi pueblo fue exterminado, literalmente. Había 18 millones de judíos antes del Holocausto y quedaron 12. Ahora, gracias a Dios, somos 16
y en franca recuperación. Después de haber sido exterminado un tercio del pueblo de Israel, y a solo 8 años del establecimiento del Estado moderno de Israel en el año 1949, un año después, el Rebbe tomó el liderazgo luego de haber fallecido su suegro, y ahí empezó a desarrollar, literalmente a revivir, a resucitar al pueblo de Israel y sus prácticas de las cenizas. Si algo quería el judío clásico, era en su mayoría que no sea reconocido como judío, por ningún lado, quería escaparse y pasar desapercibido, porque el pánico luego del exterminio nazi fue muy grande. De hecho, los judíos se escaparon a todas partes del mundo donde no sean reconocidos como tales, y a cada lugar el Rebbe mandó emisarios, grupos de jóvenes, varones y mujeres, judíos observantes, rabinos incipientes, que empiecen a activar y a desarrollar y a montar comunidades judías donde no había, y así en el transcurso de las décadas empezó a haber un reactivismo y un recompromiso del pueblo de Israel para con los preceptos. Ya el miedo del holocausto bajó, si bien siempre hay acciones de amenaza para el pueblo judío, como lo vemos en nuestros días, pero mucho menos que en esa época. Y así pasaron los años 50, 60, 70, 80, y en cada país hubo, el judaísmo empezó a repoblarse, tanto de judíos como de práctica judaica, junto con otros movimientos del pueblo de Israel que retomaron la difusión y el conocimiento de las prácticas judías ancestrales, porque hubo mucho desconocimiento a causa de la secularización y la persecución. Hubo muchas generaciones judíos que ni sabían su tradición y su legado. Entonces, con una acción de amor y de difusión y de enseñanza, se empezó a montar las bases para que en el transcurso de las décadas se empiece a desarrollar las comunidades judías a pleno, y conocedores de judaísmo y practicantes de judaísmo. Es así que llega el año 1983, ya en cada ciudad, en cada país donde hay presencia judaica plena, hay decenas de centros comunitarios, escuelas, centros de ayuda comunitaria, sinagogas y otras instituciones judaicas más, para reanimar y revivir. Donde allí haya un hermano, una hermana nuestra, el pueblo judío, y sus prácticas llamados Beit Chabad o Casa de Chabad, centros comunitarios que está a su cargo algún rabino y su esposa de Chabad, del movimiento, representantes oficiales. Y en ese momento, ahí vemos, lo que vimos en la escena es los congresos anuales. Yo tuve el privilegio de participar en los congresos anuales del año 2007 y 2010. Yo durante 12 años fui representante oficial del movimiento Chabad Lubavitch, ya que trabajé como rabino en diferentes centros de movimiento Chabad Lubavitch acá en la ciudad de Buenos Aires, y fui enviado a representar en esas fotos que ustedes vieron. Acá vemos 2 congresos, uno por un lado de varones, que generalmente es en el mes de noviembre, y otro que es de mujeres, líderes del pueblo de Israel. Acá vemos el congreso de líderes, mujeres, que se da generalmente en el mes de enero o febrero. Lo que vemos de fondo ahí vemos el congreso de varones, y después vemos por otro lado el congreso de mujeres. Lo que vemos de fondo, esta casa antigua, es en el barrio de Brooklyn, está la central del movimiento Chabad Lubavitch, donde fue la oficina de Rebbe durante mucho tiempo, llamado 770 o 770, que es el número 770 Easter Parkway, del barrio de Brooklyn, donde está montado la sede central y todo el vecindario del movimiento Chabad Lubavitch, donde hay seminarios rabínicos y donde hay todo un vecindario muy grande de familias. Vamos al punto. En el año 1983, el Rebbe, dentro de las campañas de difusión judaica, largó una campaña que fue absolutamente una novedad y un shock para todo el pueblo judío y para el pueblo no judío. Ahí vamos al tema, que tiene que ver con el movimiento novágido. El Rebbe explicó, citando el famoso Maimónides, después vamos a traer ahí vemos una de las imágenes del Rebbe ya en los años cuando tenía aproximadamente 90 años. O sea que el Rebbe falleció a los 94 años. Esa foto es entre los 80 y 90 años, con total liderazgo.
el Rebbe citando al libro del Maimónides, donde los preceptos y los fundamentos de la fe, donde el principio número 9 es que la Torá es atemporal y eterna, y los mandamientos de la Torá son atemporales y eternos. Hay ciertas épocas donde algún precepto se dificulta mucho observarlo porque incluye peligro de vida. Uno de los preceptos que tiene el pueblo de Israel, históricos, es que juró en el pie del Sinai hace 3.338 años de esto, y Dios lo hizo jurar de esto, es preservar en su enseñanza y su legado, generación tras generación, el compendio moral universal divino, las leyes noágidas, el código noágida y su práctica, y difundir a todas las naciones. Esto fue cumpliendo lo que dice el versículo en Isaías 42:6 y 49:6, ser luz para las naciones a través de enseñar este pacto que Dios tiene con todas las naciones, que desde siempre lo tuvo. Y ese pacto Dios lo concertó con Noé, su familia, y con sus hijos, y ese pacto siempre estuvo vigente, hace más de 4.200 años, solamente que era desconocido y no había, por mucha gente, y no estaba sistematizado. Al pie del Sinai, cuando Dios escogió al pueblo de Israel para una misión singular, le colocó esa misión de estudiar y enseñar ese pacto divino para con todas las naciones. Y esto fue así durante mucha época de la historia, en época antigua y en época también contemporánea. Hay un libro que es poco conocido en todo el mundo noágico, se llama Los 7 colores del arco iris, de Rabbi Bittman, que en la primera parte del libro hace un raconto histórico, no solamente de la época bíblica, sino después, segundo templo de Jerusalén, en la época de los romanos, en la época del medioevo, hasta nuestra época, de como que en cada generación siempre hubo maestros y siempre hubo grupos de personas no judías que recibieron esta instrucción y fueron, como se llama, justos y piadosos de las naciones, como el Maimónides lo establece de acuerdo a toda la tradición talmúdica y que recibimos del Sinai, que aquella persona de las naciones que estudia y observa esto se hace acreedor al título honorífico de ser piadoso y justo de las naciones, recibiendo todas las recompensas que la Torá promete, físicas y espirituales, teniendo trascendencia en su alma en el mundo venidero, haciéndose acreedor a la época del Mashiach que va a tener parte y a la resurrección de los difuntos, tal cual como toda persona justa que observa estos preceptos, tal cual como la Torá promete para ellos. Y este precepto durante mucha época no pudo ser en forma masiva difundido por el hecho de que durante más de 2000 años el pueblo de Israel, como ustedes saben, fue perseguido y asesinado por sus creencias, convicciones, y ni siquiera podía observar sus propios preceptos. Consecuentemente, hablar respecto de que hay un código moral universal y que Dios quiere del ser humano que no tenga ninguna religión, solamente que asuma estos valores universales y que todos los seres humanos estén unados bajo estas leyes, hoy en día para nosotros parece algo muy obvio, pero hasta hace algunas décadas era algo muy peligroso. Y en el año 1983, el Rebbe alistó a todos sus alumnos y seguidores a una campaña permanente de estudio y difusión de esto, alegando que estos peligros hoy en día no están. Los peligros de difusión de cuestiones de fe, de demostrar que hay un creador y conductor del universo que dio leyes y el ser humano no está a merced de la oscuridad espiritual, ni tiene que ir hurgando en la oscuridad, sino que Dios le dio una ley clara para dirigirse, ¿no? Y tiene un propósito, un sentido, una dirección y una misión espiritual de cada persona. Y hay todo un legado y un sistema, un código entero que abarca todos los aspectos de la vida, individual, familiar, comercial, respecto de la naturaleza y respecto de otras naciones, respecto del género opuesto, un código abarcador universal dado por Dios para todos los seres humanos por igual. El Rebbe dijo, hoy en día, porque estamos próximos a la época del Mashiach, las personas de las naciones están aptas para escuchar esto y no hay bloqueos de esta difusión. ¿Por qué? Porque hay democracia en el mundo, hay más libertad. Recuerden, en el año 83, ya gran parte de las dictaduras, por lo menos en Latinoamérica, ya estaban perimidas, y había aires de libertad. Y el Rebbe, como visionario, vio lo que venía, el mar de conocimiento y difusión que después de unos años llegó
a través de las comunicaciones en masa primero y después a través de un sistema general global globalizante para todos, para muchas de los seres humanos, y después la revolución que hizo Internet en el mundo. Y el Rebbe dijo, ese mandamiento que tuvimos ahora está activo. Los preceptos de la Torah son eternos. Algunos se pueden dar en algún momento y a otros no. Este precepto, este mandamiento para el pueblo de Israel estuvo siempre activo. No se pudo plasmar porque era peligro de vida. Y Dios no nos ordenó peligrarnos la vida para hacerlo. Pero sí, ahora que cayeron todos estos peligros, debemos tomar el legado universal de los profetas, de ser luz para las naciones y empezar a explicar y difundir entre esto en todos los seres humanos. Como previo a las profecías de la época del Mashiach, como bien claro lo traen Isaías y Jeremías y todos los demás profetas, como dice, sucederá en los últimos días que la montaña de la casa de Dios será establecida en la cima de las montañas y las naciones afluirán sobre ella para obtener enseñanza de los sabios de Israel. Esto es Isaías 2, y esto se da únicamente en esta generación. En ninguna otra generación se dio esto, que en primer lugar el monte del templo de Jerusalén esté liberado para acceso a todos. Esto recién tiene 57 años, a partir de la recuperación de Jerusalén y el muro occidental de acceso público, después de 2000 años. Tenemos el muro occidental, que es el último de los vestigios de la pared de circunvalación del segundo templo de Jerusalén. Pero más allá de la parte física, el hecho de que gran parte de las personas de las naciones busquen orientación, guía e instrucción espiritual en las enseñanzas del pueblo de Israel, cuando en los últimos 2000 años fue todo lo contrario. Eso mismo es ya parte del cumplimiento de la época del Mashiach. Por eso el Rebbe, como un visionario, dijo, esta es la época. Todo lo que estudiamos durante más de 2000 y 3000 años se está cumpliendo ante nuestros ojos. Tenemos que salir en campaña activa de difusión y de enseñanza a todos los congéneres para que también sean parte del plan divino y nos preparemos juntos, judíos y noágidas y gentiles justos, para recibir la época del Mashiach, tal como lo dice el profeta Sofonías, Tfanía 3.9, porque entonces yo convertiré a todas las naciones a una lengua pura, para que todas ellas puedan invocar el nombre de Dios sirviéndole como uno. Vemos de acá que, y tal como lo establece el Maimónides en las leyes del Mashiach, de hecho, el concepto del Mashiach es el principio número 12 y 13 de los fundamentos de la fe, que en la época previa al Mashiach va a haber un reverdecer de despertar espiritual auténtico y un abandono de las prácticas idolátricas por parte de la gran mayoría de los seres humanos, tal como ya lo vaticinó Jeremías 16. Entonces las personas dirán que mentira y engaño heredamos de nuestros padres, y abandonan la idolatría y buscan en esa búsqueda espiritual incesante, llegan a las enseñanzas que estuvieron desde siempre ahí. Las enseñanzas y las prácticas y sistema de vida que es accesible y atemporal para cada ser humano, que estuvo siempre de ahí, más que estuvo escondido, solapado, y ahora se da carácter público a esto, porque es la época, porque estamos muy cercanos a la época del Mashiach, y en la época del Mashiach no solamente el pueblo de Israel va a ser redimido, sino todas las personas justas van a ser redimidos, tal como se establece, por eso es tan importante, y el Rebbe en su momento, vamos a ir de Nehemías, si querés, transicionando con un poco de imágenes de los enlaces de los diferentes movimientos noágidas. Es así que a partir del año 1983, a través de toda la red internacional en primer lugar, de emisarios y de centros de Chabad Lubavitch, pero también de otros líderes que vienen de otros movimientos dentro del movimiento ortodoxo, como por ejemplo el movimiento sionista religioso, ahí tenemos los grupos de Brit Olam y otros más, toman la enseñanza y toman el destino providencial y el espíritu de la época. Hay algo que se llama Zeitgeist, el espíritu de la época. El espíritu de la época es esto, absolutamente, de abrir el mensaje toránico, porque ahora se permite, ahora no es peligroso, para el pueblo de Israel, a todas las naciones, que vengan, se instruyan y que modifiquen su vida. Es decir, que a partir del año 1983, y acá vemos en fotografías diferentes grupos noágidas de diferentes personas, van a ver mixtura de vestimentas, de idiomas, de lugares, de colores, de culturas. Esa es la idea. Unidad en la diversidad. Dios quiere que haya unidad y diversidad. De hecho, los hijos de los nietos de Noé fueron 70, como bien lo establece
y lo narra Génesis 10, 70 hijos de Noé, nietos, hijos de Noé, sus nietos, que cada uno pobló y desarrolló y civilizó cada una de las partes del mundo, Asia Menor, Asia Mayor, África y después América de Oceanía. Y en cada lugar Dios no dejó al ser humano hurgando la oscuridad. Le dio una Torah de luz, un sistema integral donde él pueda desarrollar su cultura, su lugar, su porción en el mundo específica dentro del concierto de todos los seres humanos bajo las mismas leyes y bajo los mismos derechos, deberes y garantías. Es por eso que acá vemos una de las frases de él que está en el video que después vamos a mostrar, si Dios quiere. Esta frase que hice una placa está tomada de una disertación que la pueden ver de él, de Rebbe de Lubavitch. El Eterno nos dejó la humanidad hurgando a tientas en la oscuridad. Le brindó una Torah de luz, ahí en nuestro centro de estudios, Luz de la Torah. Le brindó una Torah de luz que contiene la orientación e instrucción, incluyendo las 7 leyes universales del Noah, enseñando con claridad a todas las personas cómo actuar correctamente en cada momento y situación. Código de Ágil es un código moral, práctico, universal, divino, que principalmente, aparte de otros aspectos, moral, filosófico, místico, tiene un aspecto de práctico, un aspecto concreto, donde es el manual de instrucciones, el manual de procedimientos que el Eterno nos legó a todos los seres humanos para vivir una vida significativa, llena de recompensas, y que eso sea el prolegómeno de la época del Mashiach, para que todos los seres humanos en armonía podamos servir a Dios. Y lograr de este mundo un mundo desarrollado, civilizado, con cooperación, con abundancia y con justicia. Justicia no quiere decir que todos somos buenos, justicia quiere decir a cada uno lo que corresponde. Y vamos transicionando un poco las placas. Es así que lentamente del mensaje judío pasó a tomar la posta a las personas no ágidas, que es algo espectacular, en los años 90, especialmente a partir del fallecimiento de Rebbe de Lubavitch. No a causa de esto, sino por la sincronía de la época, con el advenimiento de Internet al principio, y luego de Internet, la comunicación en masa y la difusión de esto, y después, ya en el año 2010, a partir de las redes sociales y otras cosas más, donde el mensaje no solamente fue del pueblo de Israel hacia las personas de las naciones, sino las mismas personas de las naciones se fueron organizando en grupos, instituciones, estudiando, analizando y principalmente organizándose. Ahí vienen las organizaciones y los grupos no ágidas, donde podemos marcar diferentes picos de difusión. El último pico es obvio, tenemos 2 picos clásicos de difusión y de explosión de esto que derivó en libros, instituciones, explicaciones, videos, centros de estudios, centros de ayuda, centros de grupos de acción social y de plegaria, en todas partes del mundo, en todos los idiomas, cada vez más, como ustedes son testigos de esto a través de redes sociales, podemos marcar la diferencia que le voy a hacer es una diferencia personal, un registro personal, pero cada uno lo puede hacer como lo vea. Podemos tomar esto desde el año 1995 en lustros, periodo de 5 años, 1995, 2000, 2005, 2010, 2010, 2020. 2010, el advenimiento de redes sociales, y cuando todos empezamos a interactuar con todos absolutamente libres, y el mensaje empieza a plasmar por todos lados. Y mucha gente que tenía a veces vergüenza, pudor, o no se animaba a tener contacto con la comunidad judía, con los rabinos, empieza a través de redes sociales a descubrir esto, que ya venía con preguntas y con dudas previas de su fe anterior, y empieza a descubrir esto. Junto con esto, el mensaje no ágil se empieza a profesionalizar y a estudiar y a ver expertos al respecto, instituciones del pueblo judío. Y otro pico podemos marcar en el año 2020. 2020, obviamente, con la pandemia, con el coronavirus, que estuvimos mucho tiempo forzosamente en contacto permanente con pantallas y con redes y con todo eso. Mucha gente descubrió esto. Y a partir de ahí se armaron y tomaron especialmente vigor, profundidad y envergadura los grupos no ágiles, organizándose en actividades incluso después de la pandemia ya presenciales. Y es así que el movimiento no ágil como tal cada vez está más desarrollado, asumido y naturalizado. Naturalizado dentro del pueblo de Israel, que ya no es desconocido el tema, cosa que hace 10, 15, 20 años era desconocido. No desconocido por los eruditos, que siempre lo sabían,
sino el movimiento. Nos separemos las leyes noágidas, que es algo que está en el Talmud, en el Midrash, y toda persona versada en Torah sabe de qué estamos hablando, del movimiento. El movimiento es un fenómeno organizacional, es un fenómeno, una construcción humana que acompaña a la campaña de Rebbe y a la difusión total general y a la conciencia universal de las leyes noágidas, y cada vez más personas naturalizan eso como tal. De hecho, uno de los picos de campaña, con esto quiero ir cerrando, uno de los picos de campaña de Rebbe, que lo dijo en el año 1983 y después siguió cada año reforzando esto a través de cartas, textos, audios y videos. Sobre la figura de Rebbe podríamos hablar muchas horas. Fue uno de los líderes más prolíficos del pueblo de Israel. Sus enseñanzas están literalmente expresadas en 400 libros. Cuando decimos 400, son 400 libros, literal. Literal. En español, que salió ya hay bastante, voy a mostrar algunos. En todos los idiomas y en todos. Él disertaba mucho y de eso, y escribía muchas cartas. Acá una placa que yo escribía en primera persona, que justamente me preguntaban por qué empecé con la difusión noágida. A causa de esto, justo con el Morey Yohanan Besmak, en el año 2000, puedo marcarlo directamente, en el año 2004. 2004, cuando yo empecé a trabajar como rabino en uno de los centros de Chabad Lubavitch en Buenos Aires, y ahí conocí, en realidad conocía de antes a mi alumno, discípulo, después el gran Morey Yohanan Besmak, difusor de leyes noágidas acá en Buenos Aires y en Colombia, en otros países también. Y él me comentó, mira, hay muchas personas que yo conozco, ¿no? Judías, que tienen interés en la Torah, pero no hay un mensaje claro. Seguro que hay un mensaje claro, digo, nada más que no está articulado. Empecemos a articularlo. Y ahí empezaron los primeros blogs y después las primeras informaciones y newsletters antes de redes sociales. Y después empezamos el movimiento noágida presencial hasta el día de hoy. Entonces, justamente en el flyer comentamos que nos inspiramos en el mensaje de Rebbe y sus campañas para hacer esto. Que tiene que ver con el Tikkun Olam, la corrección de toda la humanidad, tal cual como establece Maimónides. Y dentro de la campaña, solamente dos cositas más, está que hacer peticiones a las autoridades de cada país, sea los parlamentarios, el Congreso, tanto los ejecutivos, que los ejecutivos mismos, los poderes ejecutivos, el Congreso y los presidentes de cada provincia, de cada nación, y los gobernadores de cada provincia o sector o estado, puedan dictaminar en sus leyes la importancia del código noágida y llamen a su población a hacerlo. De hecho, vamos a transicionar, Nehemías, algunos de las placas, y como explicamos antes, en el Congreso de Estados Unidos, cada año se establece esto, tomando rango congresal y ministerial. La ley noágida, digo, porque todavía hay gente que dice que es un invento de alguien. ¿Cómo? No hay nada más registrado y documentado que las leyes noágidas en la enseñanza del pueblo de Israel y sus códigos normativos desde siempre. Y hoy en día en el Congreso de Estados Unidos, en los congresos de cada país, acá en Argentina, en 2 lugares, en la ciudad de Buenos Aires 2022, también en la provincia de Tucumán, para el bicentenario de la República Argentina, también tanto los ejecutivos como los legislativos de cada país dictaminaron y establecieron leyes noágidas. Por otro lado, los poderes judiciales acá en Argentina también muchas veces toman la legislación hebrea y el código noágida para sus fallos. O sea, es algo activo y vigente. Quiero quedarme con esta frase. Es activo y vigente esto. No es algo de una fe individual, sino atañe a toda la población, atañe a cada uno de nosotros, que se conozca y se haga la instalación del tema como un tema real y como no solamente como una opción, en realidad como un deber y una opción espiritual individual, que capaz que cada uno de ustedes llegó a través de esto, transicionando en diferentes religiones hasta que descubre su identidad espiritual, y eso es muy válido. Pero también, y si levantamos un poco la vista digamos, entre comillas, la solución individual que cada uno encontró, también hay algo mucho más amplio. Acá vemos también la enciclopedia británica, que hace más de 50 años reconoce el término leyes noágidas como algo obvio, digamos, ¿sí? Y como algo instalado, cosa para sacar ese prejuicio de ignorancia que hay sobre mucha gente y sobre algunos líderes de diferentes religiones que dicen, no, es un invento, no es ningún invento de nada. Está todo muy fundamentado, a tal punto que grandes legislaciones de los países centrales, europeos, latinoamericanos, de Estados Unidos y también de otros países asiáticos, lo toman como base. ¿Qué invento va a ser? Si está en la legislación, lo puedes acceder, lo puedes ver, digamos. Cada año
Ahora vamos a ver otra imagen. Ahí está. Quiero detenerme en esto. Cada año, el 2 de abril, todos los presidentes de Estados Unidos, todos, desde Reagan hasta Trump, pasando por Obama, pasando por Clinton, por todos, vamos a transicionar. Ahí está. Ahí, si amplías la imagen, ahí vamos a ver a todos los presidentes. Desde Trump para atrás, ahí vemos el Salón Oval, la Casa de Estados Unidos, con una delegación de Rabino de Chabad. Vamos a ver a todos los presidentes. Ahí vemos puedo distinguir por su fisonomía a Clinton, puedo distinguir a Obama, puedo distinguir el presidente Trump ahora, y así los últimos 35 años, el 2 de abril, ahí vemos otra delegación, no distingo quién es el que está firmando, pero bueno, tanto del legislativo como ejecutivo. Traigo el ejemplo de Estados Unidos porque es lo más significativo, pero sí también en la Unión Europea también pasa. Ahí vemos el presidente Obama, lo vemos bien claro, firmando el 2 de abril, el Día de la Educación y Cooperación, y como difusión y como llamamiento a toda la nación de Estados Unidos a tomar este día para las acciones de cooperación, por un lado, acciones de bondad y beneficencia, y acciones de educación, y plasmar las leyes no ágidas en cada uno de los países. Quiere decir que esto cada vez, y la prueba es que pasan las administraciones de punta a punta totalmente diferentes, y siempre se va refrendando y revalidando esto. En otros países toman la posta, como acá fue en Argentina, también el presidente Sanguinetti, que en Uruguay ya en los años 90 también lo hizo, y en otros países también está esta iniciativa. Entonces, para terminar, digamos, con una frase, lo que quiero que se lleven del día de hoy es que uno de los legados más impresionantes de Rebbe a nivel universal y global es el impacto que hoy en día lo vemos. Él empezó como un solitario en la campaña, como un visionario que ve, después de 42 años, vemos que el movimiento no ágil es un movimiento pujante, sano, criterioso, racional, y que eso da el sustento para que no haya ninguna desviación o perversión de abusos ni de sectas, sino todo lo contrario. Un movimiento y este es un poco el legado que quiero dejarlos. Es un movimiento vigente, pujante, práctico para cada persona, mucho más cercano de lo que uno puede pensar a cada uno. Solamente hace falta tomar el mensaje y difundirlo, cada uno de acuerdo a lo que cada uno puede hacer. Como decía el Rebbe, el que sabe Aleph, la primera letra del alfabeto, que enseña Aleph. Y cada uno puede, de los que están acá presentes y los que van a ver después el video, pueden direccionar, mira, tenés tal centro de estudios, tal grupo autorizado, empezá a activar con esto, empezá a ver con lo que hay, libros, para terminar, voy a dar, bueno, este año salió, lo difundimos ya mucho, el libro Las 7 sendas hacia el amor, la vida, el propósito y la serenidad. Un libro que explica, si bien queda corto de este libro, yo a partir de octubre voy a dar clases toda la semana, le vamos a anunciar, porque es un libro espectacular, queda un poco corto, pero digamos corto comprime mucho, pero lo vamos a enseñar en cursos este libro, Las 7 sendas, fundamental que cada uno lo tenga, sobre la figura de Rebbe y su vida y obra. Dimos una biografía de él, el libro que apareció de Editorial Sigal, llamado Rebbe, para que vean lo multifacético de él. Un poco sobre vida y obra de él y libros en español. Realmente hay cientos de libros en español. Sugiero para ver el aspecto más directo y cómo a cada uno se dirigía. A cada uno se dirigía en su propio lenguaje. El Rebbe escribió aproximadamente a personas y instituciones aproximadamente 80.000 cartas. El número es exacto, 80.000. Impresas de esas ya hay, editadas, que se permiten difusión, hay aproximadamente 40.000. De esas 40.000 en español hay algunas compilaciones, voy a citar algunos de los libros. La letra en español, La letra y el espíritu, que es una recopilación de cartas de Rebbe de Lubavitch a diferentes personas, personalidades, que habla de temas muy humanos de esta generación y una guía para cada generación. Educación, matrimonio, cuestiones personales, individuales, dilemas, temas de salud. Abarca todos los temas. Este libro, Tiempo de Sanar, cartas sobre la respuesta de Rebbe sobre la pérdida y la tragedia, para todo el que está de duelo o ayudando a otro que está transicionando el duelo, puede este libro. Por otro lado, Cuestiones de Fe y Ciencia,
una colección de cartas que Rebbe habla de, Rebbe también era científico, de hecho lo explicamos. Entonces, una carta de colección de cuestiones de fe y ciencia, donde abarca todas las temáticas que podrían parecer contradictorias, pero no lo son para nada con respecto del mundo espiritual, y algo de la parashá de la semana, la sección semanal, comentarios de Rebbe muy pequeños y muy adaptados, muy chiquititos, pero muy lindos. Este pequeño libro llamado Sabiduría Diaria, perdón, que tiene un mensaje por día de cada una de las parashot de las secciones diarias. Son pequeños mensajes, pero muy inspiradores de la enseñanza de él. Pero hasta acá un poco lo que es el impacto global de la campaña de Rebbe, que su mérito nos acompañe absolutamente, el mérito del tzadik del justo nos acompañe, y que podamos ser meritorios de tomar este mensaje y difundirlo a otros. Ahora sí quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios, agradeciendo al grupo de estudiantes universales dirigido por Nemías Martínez, Piojel y Difonso, que siempre hacen estas actividades tan importantes y cada vez más gente participa, especialmente que tienen actividades diarias, también de plegaria, de acción social y de educación, por supuesto, con otros docentes, también conmigo, y el canal de YouTube está muy activo de Estudiantes Universales, pueden verlo, y invitamos a todos que sean partícipes, cada uno puede ser partícipe, compartiendo este mensaje en redes sociales, compartiendo estos videos y los videos que hicimos ya hace años, y otros docentes también en el canal de YouTube de Estudiantes Universales, y también enviando su generosa colaboración económica. Para que esto pueda ser posible, ustedes tienen que enviar una generosa colaboración para ayudar a expandir el movimiento Noaji de todas las acciones que hacemos. Así que los invito a ingresar después en el PayPal, en la transferencia bancaria de Estudiantes Universales, enviar allí su colaboración para ser partícipes directos y protagonistas de esto, no solamente estudiando y ayudando y compartiendo y rezando, sino también ayudando a financiar esto que es tan importante y es parte de los preceptos noájidas, difundir la luz de la Torah también a través de esto. Muchísimas gracias, quedo a disposición de sus preguntas, consultas y comentarios, lo que quieran.